Me avergonzaba de quién era y jamás disfruté de mi vida. Muy buenas, yo soy Pau Ferrandi, soy un poco afónico porque hace 2 días ganamos la final del Mundial. Obviamente soy español y todavía me dura la afonía y llevo toda mi vida viviendo desde este estado de ánimo, o mejor dicho, desde este estado de ánimo que me hizo no disfrutar jamás de mi vida. Cuando conocía personas nuevas, cuando estaba en familia, lo que fuese, siempre vivía esa experiencia desde este estado de ánimo. Eso me afectó muchísimo a mis relaciones, porque yo siempre me sentía súper pequeño respecto al resto y siempre buscaba la validación de los demás para yo sentirme un poquito más tranquilo, un poquito más grande. Y eso me hizo perderme a mí mismo, es decir, convertirme en una persona que yo no era, pero que el resto sí que parecía que valoraban para yo sentirme más querido. Cuando yo empecé a darme cuenta que ese no era el camino, que yo llevaba ya 30 y pico años de mi vida enfocándome en lo que los demás valoraban, pero que va y resulta que cada persona valora una cosa, por lo tanto tú cada vez y cada día te conviertes en una cosa distinta. Cada vez que te juntas con este grupo o con este otro te tienes que poner una máscara porque vives avergonzándote de ti mismo y desde el rechazo. Dije, tío, esto no puede ser así. O sea, yo ya estoy cansado de vivir siempre con tensión. Cada vez que quedaba o tenía una pareja, ¿no? O estaba con una chica que me gustaba muchísimo, siempre estaba filtrando lo que iba a decir para ver si eso que iba a decir encajaba con lo que yo creía de manera subjetiva que esa chica valoraba en un hombre. Entonces jamás vivía relajado, siempre estaba actuando. Necesitaba irme a estar yo solo para empezar a ser yo mismo y empezar a ser auténtico. Porque siempre vivía detrás de máscaras, por ese miedo al rechazo. ¿Por qué? Y a ese miedo a que la gente se avergonzase de mí. ¿Por qué? Porque yo era la primera persona que me avergonzaba, y que me rechazaba. Tengo aquí mi tablet porque obviamente me he hecho una estructura de lo que quiero contaros en este vídeo y básicamente es como literalmente pasar de ser una persona que se avergüenza de sí mismo y que vive desde el rechazo y que vive suplicando y persiguiendo a los demás a ser una persona que reconoce las cualidades que tiene, reconoce las cosas increíbles que los demás también reconocen, pero nosotros no somos ni conscientes que nos reconocen, vivimos totalmente cegados. El otro día, por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero pasó, ¿no? Una amiga que también tiene ciertos, como todo el mundo, problemas de autoestima, inseguridades y demás, le dijo otro amigo, tía, escúchame, pero si nosotros siempre hemos estado, o sea, rollo, tú has tenido el de los mejores culos de clase, hablando de la universidad, ¿no? Y la chica dijo como, ¿qué dices? ¿En serio? Hostia, yo vivo creyendo toda mi vida que mi físico es una mierda o lo que sea, ¿no? Es como no sabemos reconocer lo que otros sí que reconocen en nosotros. Estoy hablando de un aspecto físico, pero en general, todos tenemos un diamante dentro o un lingote de oro, como siempre digo, pero no lo sabemos. O sea, todos tenemos cosas que otras personas valoran, pero nosotros no somos conscientes. ¿Por qué? Porque de manera general o de manera social, o por ejemplo en las redes sociales o los medios de comunicación, siempre te ponen un canon de belleza o de conducta X, cerrado, cuadrado. Es como en el sistema educativo, ¿no? A ti te dicen que para ser listo o para tú valer tienes que pasar por este aro. O tienes que tener esta forma, tienes que tener forma de círculo. Pero si tú tienes forma de triángulo, tú necesitas cortar tus aristas para encajar en ese círculo. Es decir, tú necesitas no aceptarte, rechazar tu verdadera esencia y tu verdadera forma, que es un triángulo, para encajar dentro de este canon. Por eso ya siempre hay muchísimas críticas al sistema educativo, por esto mismo, porque crea personas sin autoestima. No me voy a meter en ese tema ahora mismo, pero hay muchísimo que hablar y muchísimo que profundizar para, digamos, curar o reparar todos esos sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos de vergüenza. ¿De acuerdo? Como os comentaba, aquí tengo una estructura de la que quiero hablar.
Y para ello tengo que borrar la pizarra, chavales y chavalas. Entonces, esto como lo escribí ayer, os cuento, ayer iba a hacer este vídeo, pero estaba todavía con la voz, se me escuchaba todavía peor y además estaba un poquito malucho, la verdad. Y dije, mira, lo grabo mañana por la mañana y fuera. A ver si se puede borrar bien. Entonces, como he comentado, siempre se nos ha educado para que no rechacemos, para que no reconozcamos lo que somos. Es decir, para encajar en ese círculo que he comentado, aunque nosotros seamos un triángulo, tú tienes que cortarte las aristas, te rechazas, porque te tienes que convertir en otra persona para tener éxito en la vida, para aprobar exámenes, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a generar un sentimiento de rechazo hacia nosotros, ¿vale? Porque no estoy bien, soy un triángulo y yo no debo ser un triángulo, tengo que ser un círculo, ¿vale? Entonces, tenemos que transitar y cambiar este sentimiento de rechazo a este otro sentimiento de aceptación. Esto es la base del desarrollo humano. Es decir, todos tus sentimientos de inferioridad, toda tu falta de confianza, todo lo que tú experimentas en tu día a día viene en mayor medida de este cambio, de que tú estás metido aquí. Por eso tienes relaciones tóxicas, o por eso tanto a nivel personal, de relaciones sentimentales, como a nivel laboral, como en todos los tipos de amistad, etcétera, etcétera. Porque tú tienes esta base, y desde esta base, y desde el rechazo, no hay autoestima. Porque no me acepto, me estoy diciendo que no estoy bien. Y además, nosotros nos cortábamos las aristas para pasar por este aro, para que un tercero, tanto el profesor como nuestros padres, nos diese la enhorabuena. Es decir, nos hemos educado a que nuestros sentimientos dependan de un tercero, de contentar a un tercero, aunque en este proceso nos perdamos a nosotros mismos. Aunque yo no sé por qué estoy estudiando ni para qué, simplemente lo hago por obligación, porque se supone que así, o sea, eso es el camino correcto en tu vida. Pero tú no te planteas qué inquietudes tienes, porque, o sea, qué es lo que realmente te preocupa en el mundo. Por lo tanto, en qué quieres aprender e indagar para resolver ese tipo de problemas en el mundo. Tú simplemente te preocupas en aprobar exámenes, no en aprender. Eso es algo súper, súper diferencial y que yo, cuando pasé por la universidad, aprendí muy bien. Yo estudié Ciencia del Deporte y ahí teníamos partes también de psicología deportiva, etcétera, etcétera. Pero donde más aprendí fue en una asignatura que se llamaba Técnica y Táctica, que nos daba un profesor que era una maldita pasada, y él, de manera extracurricular, nos hablaba de la neurociencia, porque en la asignatura de Técnica y Táctica se hablaba de la toma de decisiones, y aunque no estuviese en el marco teórico, él nos lo complementaba con la neurociencia. Cuando me habló de esto, mi cabeza estalló. Y dije yo, what the fuck, no me jodas que esto existe. Entonces yo empecé a estudiar de manera voluntaria y genuina sobre esto. Y esos aprendizajes no los hacía para que un tercero me diese una palmadita y me dijera, muy bien, has hecho lo correcto. Aunque tú no tengas voluntad de elegir por lo que hiciste, sino que lo has hecho porque se supone que tienes que hacerlo. Y yo así no te riño, ni te castigo. Yo lo hacía porque me parecía muy importante y yo tenía un proceso, venía de un proceso de, pues, avergonzamiento en mi vida, que os voy a contar una anécdota, que yo siempre jugaba a fútbol y siempre he sido como una persona súper insegura y a mí me daba miedo que me la pasaran. Por eso cada vez mi posición en el campo era cada vez más para atrás. Terminé siendo central, que solo era cortar balones y chutar. Y ya está. Porque yo cuando recibía un balón tenía miedo de cagarla, tenía miedo al error, porque tenía miedo a las represalias. No me gustaban los conflictos y si la cagaba, otras personas me iban a regañar y yo no quería eso. Entonces, para evitar ese conflicto, yo lo que hacía era que no quería que existiese esa posibilidad de conflicto, de error. Por lo tanto, cada vez estaba yo más para atrás. Recuerdo un día que me compré unas Adidas Predator
no sé si sabéis de fútbol, y de esas épocas, eran lo más top del mercado. Y cuando me los compré, me las compró mi madre, en el Corte Inglés estaban como firmando autógrafos. Si sois de España y os gusta el fútbol, sabréis quiénes son, ¿vale? Yo soy de Valencia. Entonces, en esa época estaban del Valencia, de porteros, Cañizares, Santiago Cañizares, y de interior izquierdo estaba Vicente Rodríguez, el puñal de Benicalap, ¿vale? Para mí era mi ídolo en esa época, porque también soy zurdo y jugaba en esa posición en esa época, que era interior izquierdo o extremo, ¿vale? ¿Qué pasó? Que ellos me firmaron las zapatillas, ¿vale? Entonces yo ya iba con las Adidas Predator, que eran top en esa época, que las llevaba Zidane, las llevaba Kaká, todo el mundo este. Y además estaban firmadas por mi ídolo, Vicente, y por Cañizares, o sea, el portero de moda de esa época. Pues yo cuando me puse esas zapatillas, volé. Volé en esa temporada. ¿Por qué? Por el efecto placebo. Porque yo me metí en esa identidad de jugador profesional. Y eso me dio seguridad. Yo creía que con esas zapatillas mi rendimiento se iba a duplicar y que iba a tener el rendimiento de Cañizares, bueno, de Cañizares no, pero de Vicente. Obviamente yo tenía ahí 12, 13 años, ¿vale? Yo vivía ahí en el mundo de la fantasía. Y gracias a meterme en ese estado mental, yo volé ese año. Pero te digo más, hubo un entrenamiento en concreto, voy a ver si está grabando, perfecto. Hubo un entrenamiento concreto que tuvimos el entrenador del amateur, ¿vale? Como de los mayores. Se llamaba Rubén, recuerdo. Y ese entrenador empezó a hablarme de una manera muy distinta. Empezó a hablarme como si yo fuese una persona buenísima jugando a fútbol. Me empezó a dar una confianza increíble. Y me puso de medio en ese entrenamiento. El hecho de que una persona confiase en mí y me diese esa confianza me hizo meterme también en esa identidad de confianza. Y, tío, hice el mejor entrenamiento de mi vida. O sea, se me quedó grabado porque luego dije, ¿cómo puede ser que sea la misma persona, pero que a nivel mental haya cambiado un poco, digamos, de cerebro y haya actuado de esta forma? Si soy la misma persona. Y ahí empecé a darme cuenta de la influencia que tenía la mente en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras acciones y en todo. ¿De acuerdo? Obviamente aquí tiene una explicación mucho más profunda, que entre ellas está el famoso efecto Pygmalion o la no recuerdo cómo se llama ahora, la profecía autocumplida, perdón, que explica este fenómeno, ¿vale? Que está operando cada día de nuestra vida. Por eso es tan importante ser conscientes de cómo funciona nuestra mente. Porque el tema, la gente que dice, no, para manifestar tienes que hacer esto, tienes que hacer una meditación y luego, no. A ver, tú estás manifestando 24/7, ¿vale? Porque tú siempre actúas desde lo que crees firmemente que eres. Y cuando una persona te hace ver que tienes más capacidades de las que tú crees, empiezas a actuar de esa forma. Y dices, coño, si tengo las mismas piernas, soy la misma persona, ¿por qué he actuado tan diferente? ¿Por qué de repente tengo confianza en mí y estoy jugando como Xavi Hernández, por así decirlo? Porque ha cambiado mi mente, porque ha cambiado lo que creo de mí, con quién me identifico, las creencias que tengo de mí, mi autoconcepto. Y eso, obviamente, lo haces un día, te sirve para cuestionarte lo que tú crees firmemente de ti. Y dices, hostia, igual, si estos mensajes que recibe mi mente los replico cada día de mi vida, al final voy a convertirme en esa persona segura de mí. Porque estoy viendo, o sea, esto no es un fake, estoy viendo que lo estoy haciendo. Por eso siempre decimos que para cambiar algo en tu vida no es solo voy a visualizarme haciendo esto, voy a manifestar, no. Sí, tú tienes que saber qué se puede hacer, pero para que tu mente se crea que tú eres eso, lo tienes que accionar, lo tienes que llevar al plano físico, tienes que hacerlo en tu día a día, ¿vale? Bueno, después de esta introducción bastante extensa, vamos a dar ya la teoría y cómo hacer el cambio de ser una persona que se rechaza a ser una persona que se acepta, ¿vale? Guau, tío, me está pegando aquí el aire a muerte y yo con la garganta jodida.
Darme un segundo que voy a bajar un poco la intensidad del aire y le damos. Entonces, empezamos ya con la materia, ¿vale? Hasta ahora ha sido anécdotas, ahora ya empezamos con la teoría aplicada a la realidad. Las personas vivimos porque hemos sido educados generalmente desde el rechazo a nosotros mismos, desde la idea de que nos tenemos que convertir en otra persona para sentirnos alguien, para sentirnos aceptados o queridos por el resto y para tener éxito en la vida. Entonces, esto es como perseguir una zanahoria que te pones aquí delante. ¿Por qué? Porque la felicidad o la paz o el éxito personal, es decir, cuando una persona fallece, lo que más valora esa persona no es lo que ha conseguido a nivel material, ni a nivel ni siquiera de relaciones, sino la calidad de estas. No es haber estado toda la vida trabajando, sino en qué ha trabajado. Que ese trabajo realmente sea porque quiere aportar algo a la sociedad, no solo trabajar por dinero. ¿De acuerdo? Entonces, esto, vivir desde el rechazo, querer ser una copia, lo que nos hace es que este vacío que sentimos dentro nuestra, porque digamos que las personas somos esto. No, esto así no lo... Esto lo estoy pintando ahora, me acaba de venir a la mente, ¿vale? ¿Cómo lo puedo pintar? Vale, un segundo, familia. Vamos a pensar. Digamos que el éxito personal viene de esta pirámide, ¿vale? Vamos aquí más, tal. ¿Qué pasa? Que esto va por el agua y esto es el bote, ¿vale? Gracias a esto flotas. Sin esto, todo lo que está aquí arriba, que si se moja se destruye, se derrumba, básicamente. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Es el... No, iba a decir el trabajo interno. Eso es la acción que tienes que hacer. Es el ser. Es decir, sin esto de aquí abajo, una persona puede tener muchas cosas aquí arriba, puede tener una pirámide infinita. Pero ¿qué pasa? Que va a estar siempre ahogándose. Su experiencia vital no va a ser completa. Y como no tiene esta base, ni siquiera sabe que esta base es la que le genera esa experiencia vital completa, esa tranquilidad, esa satisfacción y esa confianza en sí mismo, no para, como no sabe que esto es de lo que depende esa, digamos, confianza, no para de construir hacia arriba porque cree que contra más alto sea esto y contra la gente más vea que es alto, voy a cambiar el rotulador, piensa que este sentimiento lo va a conseguir de construir cosas, de tener más cosas. ¿Qué pasa? Que cada vez tienen más cosas a nivel material, coches, lo que sea, casas, viajes, ahora me opero esto por aquí, ahora me opero esto otro. Y el nivel de insatisfacción no cambia. ¿Por qué? Porque no se está enfocando en la base principal, que es el ser. El ser viene de la aceptación de uno mismo. Y esta aceptación viene de el autoconocimiento. Te explico un poquito. Yo recuerdo que hace 6 años ya, 5 años y medio, me fui a Holanda con 2 amigas, ¿vale? Y tuve una conversación con una de ellas que era como, yo le decía, tío, las personas sensibles tenemos mucho más valor, mucho más valor no, tenemos un valor muy grande, no quiero comparar porque cada uno tiene su valor, tenemos un valor muy grande porque somos capaces de ver en los demás lo que otras personas no ven. Y en este mundo se necesita
pero de manera urgente personas sensibles. Y mi amiga decía, no, porque es que las personas sensibles es una debilidad porque te afecta todo más y siempre estás triste. Y le dije yo, bueno, es que tienes que aprender a canalizar esa sensibilidad. Tú lo puedes ver como algo negativo, desde me afecta todo más a, ok, me afecta, voy a tratar de canalizar esto, de gestionar este tipo de emociones, voy a saber qué es lo que está dentro de mis manos y qué es lo que no está dentro de mis manos, y desde ahí voy a dar al mundo todo lo que yo tengo dentro, ¿vale? Entonces aquí ya empezó a construirse ese ser. Yo empecé a aceptar mi sensibilidad, porque yo hasta ahora lo había rechazado, porque la inteligencia emocional en el colegio no se valora. Nada. Entonces, como no se valora en el colegio, no se valora en la sociedad, tampoco se valora, digamos, en televisión, que la televisión también educa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora con las redes sociales parece que sí que hay una corriente hacia ese lado esperanzadora, ¿no? Pero a nivel de dirigentes políticos y demás, es todo lo contrario. Son personas con ningún tipo de moral, que no tienen ningún tipo de principios y valores. O sea, mienten y les da igual, ¿vale? Claro que les afecta a nivel interno. O sea, esta base la tienen derretida totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos también están en este bucle de quiero más poder porque quiero sentirme de esta forma, quiero que el resto me admire, pero como yo no me admiro, porque me da igual mentir, no tengo palabra, este sentimiento me dura muy poco, luego vuelvo a estar así y para volver a estar happy, en vez de trabajar en esta base, quiero construir más para arriba, y más para arriba, y más para arriba. Y está en el bucle de la rata, por así decirlo, y además también nos arrastra a los demás. Pero no me quiero meter ahí. Entonces, yo empecé a darme cuenta que mi sensibilidad era muy útil para el mundo de hoy en día. Era muy útil, es decir, a la hora de conocer a alguien, es como, mira, yo es que soy así de sensible. Y necesito también una persona que esté a mi lado que también sea sensible y que le gusten las personas sensibles. Yo no puedo hacerme el cabreado, el machote ahí como si... No, porque yo no soy eso. Y aunque falsee, no puedo estar viviendo como he estado toda mi vida viviendo, con una máscara de que no soy una persona sensible. Porque así vivo con un nivel de estrés que se me salta por las nubes. ¿De acuerdo? Entonces, lo principal de todo es autoconocerte, que para esto recomiendo el mítico Ikigai, que quien no lo conozca podéis buscarlo o preguntarme por privado, ya que aquí abajo voy a dejar mis redes sociales, mi Instagram, donde subo mi día a día, y luego también dejaré mi número de WhatsApp profesional para que me contéis un poquito, quien quiera, vuestra situación y qué es lo que haría yo en vuestro caso. Y ahí ya decidís si hacerlo de mi mano o por vuestra cuenta. Porque al final yo todo lo que trato aquí se canaliza en un programa que se llama Mentalidad Diamante. ¿Por qué se llama Mentalidad Diamante? Como os he dicho al principio, todos, esto no es una... No, esto es una certeza. Todos tenemos un diamante dentro, ¿vale? Lo que pasa es que nos han creído que tú tienes que tener un diamante redondo. Y tú, como tienes un diamante muy diferente, que además no te han enseñado a verlo, a ver qué es lo que se te da bien, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te emociona, qué es lo que te motiva. Como no te han enseñado a eso nunca, tú no sabes, no te conoces. Por lo tanto, desde ahí, sin conocerte, no puedes crear nada y no puedes aceptarte, porque no sabes qué tienes que aceptar, porque no sabes qué hay dentro de ti. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar un poquito, en este programa de Mentalidad Diamante, aparte de trabajar en el autoconocimiento, en la aceptación para empezar a construir una vida realmente exitosa, pero ya no digo exitosa de que me voy a comprar un Lamborghini o lo que sea. Si te gustan los Lamborghinis y te lo quieres comprar con el tiempo, genial, pero que sepas que tener un Lamborghini no te va a hacer sentir esta sensación mental, ¿vale? Puedes tener un Lamborghini, pero después de haber trabajado el ser,
no tengo un Lamborghini porque como no sé quién soy y quiero tapar ese sentimiento de vacío que tengo, lo meto con cosas materiales, es que no lo vas a tapar. No vas a compensar esa sensación de vacío interno que tienes con cosas externas. Y te vas a volver loco. Cuando tengas ese Lamborghini, al principio te pegará un subidón de dopamina, de emoción. Pero luego ya cuando lo normalices, aquí estarás muy feliz, lo normalizarás y volverás a esta sensación. Digo Lamborghinis como digo lo que sea, ¿eh? Ir al McDonald's, estar con el móvil 24/7, hacer un viaje, tapar, es decir, de no mirar dentro y ese vacío que siento internamente, taparlo con cosas externas. ¿De acuerdo? Estarás aquí y creerás que necesitas otra cosa para volver a tener un pico de dopamina para sentir felicidad. Y luego otra vez para abajo. Y siempre estarás dependiendo del consumo para que tu sistema emocional esté feliz. Cuando realmente eso depende de tu trabajo interno, de tu ser. De que empieces a autoconocerte, empieces a aceptarte y empieces a ser una persona auténtica. Porque al final, las personas que nos eligen no nos van, o sea, ¿cómo decírtelo? La gente no nos elige porque seamos una copia de una copia, sino porque somos únicos en el mundo. Nadie puede ganarte a ser tú mismo. Nadie puede competir conmigo a ser tú mismo. ¿De acuerdo? Y hay muchísimas personas que quieren a personas como tú. Pasa que tú todavía no lo ves. Además también porque tú vives desde un estado mental de miedo, de rechazo, y te sientes así. Porque tú no sabes que hay un diamante dentro de ti. Y aunque no tiene esta forma de diamante, tiene otra forma distinta, que a lo mejor a mí me gusta, y tú no lo sabes. ¿Vale? Entonces, primer paso es saber que tengo un diamante dentro. Segundo paso es pulirlo, tiqui, 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 pulirlo a través del autocuidado. Y dentro del autocuidado está, pues, oler bien, hacerte la barbita, tener un pelo que te guste, tener higiene, lavarte los dientes, tratar bien a la gente, vivir desde el amor al resto, entrenar, comer bien, comer sano. Y esto lo haces desde la aceptación, es decir, desde el amor hacia ti. Y cuando tú construyes una persona así, la gente te va a elegir y vas a dejar de vivir persiguiendo a los demás para sentirte así, para sentirte aceptado por el resto. Y vas a construir una persona que ya se acepta a través de este autocuidado para que los demás quieran estar contigo como consecuencia. Vas a dejar vivir persiguiendo. ¿De acuerdo? Porque por mucho que tengas un trabajo que te han dicho que tienes que tener un trabajo y ya tienes toda tu vida, y una pareja y lo que sea. Sí, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Tú dentro del trabajo qué? ¿Sientes que estás siendo tú mismo? Porque esa es la clave de todos tus sentimientos negativos que tienes en tu día a día, que luego tapas viendo series o películas de Netflix, que las puedes ver, pero de manera consciente. No quiero tapar esa sensación que siento con cosas externas, narcotizándome. ¿Vale? Cuando empiezas a trabajar en ti mismo, todo cambia. Todo cambia. Y todo esto lo hablamos en la formación de mentalidad de... ¿Cómo se llamaba? Diamante, coño. Lo que comentaba, podéis hablarme por WhatsApp, contarme vuestro caso y yo os diré qué es en lo que me centraría los siguientes 3-6 meses y ya elegís si hacerlo de mi mano o por vuestra cuenta, perdón. Este programa tiene una parte de mentalidad, digamos que es la base, y luego una parte más de físico, donde está la parte del entrenamiento,
ya que yo soy entrenador personal de más de 10 años, y la parte de la nutrición, ¿vale? Para que físico y mente vayan de la mano y te conviertas en esa persona que admiras realmente y que dejes de perseguir cosas y hagas y metes a hacer que las cosas te quieren a ti. Cosas o personas, me refiero. Porque tu nivel de valor, pero no valor a nivel de soy un chulo y tengo mucho dinero, sino a nivel personal, a nivel de autenticidad, a nivel de aceptación, despega hasta niveles insospechados, como he hecho yo y como he hecho las personas que trabajan conmigo, ¿vale? Nada más, familia, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Casi me dejo la mano borrando. Chao.